Bienvenidos todos a nuestro estudio bíblico. Estamos felices y agradecidos con el Señor de poder estar una vez más sentados a la mesa para comer de los manjares que el Señor tiene servidos para nosotros. Así es que vamos a orar todos juntos, bendiciendo al Señor y pidiéndole al Señor que su voluntad sea hecha y que su maravillosa palabra nos ilumine, nos transforme y dé mucho fruto en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos una vez más delante de tu maravillosa presencia y confiando y apoyándonos en los méritos de Jesús y solo de Jesús. Gracias por Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro justificador, nuestro reconciliador. Gracias por tu obra maravillosa en nuestras vidas, por nuestra salvación. Y Señor, por darnos a tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien nos revela todo el camino, toda la estatura de Jesucristo en la que podemos y debemos crecer. Gracias, Jesús, por las aguas de tu nombre, Señor Dios, a través de las cuales provees para que nuestras manos, nuestros pies estén limpios y podamos acercarnos a ti, Señor. Gracias por enseñarnos a orar, por abrirnos tu palabra, por iluminarnos con ella, por alimentarnos con ella, por sustentarnos con tu verdad. Gracias por habernos llamado, habernos elegido, habernos apartado para ti. Gracias por mostrarnos el camino por el que debemos andar. Gracias por ayudarnos a andar por el camino. Y gracias por cada pavimento que pones delante de nosotros para que vayamos poniendo en ellos nuestros pies. Señor, oramos por la palabra que tienes reservada para nosotros el día de hoy. Oramos que sea un nuevo pavimento, que podamos seguir progresando, acercándonos a ti. Oramos que bendigas tu palabra, la unjas con tu Espíritu Santo, toques con ella nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Oramos que nos des una visión más amplia, más profunda, más clara, Señor Dios, y que nuestros corazones se expandan para amarte más, de una manera más completa. Gracias pues por la porción que nos vas a dar el día de hoy, y gracias por lo que vas a hacer a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Señor, te amamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Muy bien. Gracias a Dios. Vamos a ir a Apocalipsis 19, del verso 1 al 10. En esta ocasión, les recuerdo que estamos estudiando a la persona de Jesucristo, por lo tanto no estamos deteniéndonos en los detalles minuciosos que nos da el libro de Apocalipsis. Para ello tenemos grabado el estudio que dimos hace unos años, que pues ese estudio tomó 4 años, así es que se pueden imaginar que allí sí están todos los detalles minuciosos. Pero en términos generales, mientras el juez justo, el Señor Jesucristo, está dando a conocer ese lado de su nombre, enviando desde arriba sus justos juicios, visitando esta tierra con sus justos juicios, aquí abajo en la tierra durante el periodo de gran tribulación, la gente está ocupada matando a los cristianos que quedaron, adorando a la persona del anticristo, adorando la imagen del anticristo, cosa que el falso profeta va a estar fomentando durante ese periodo de gran tribulación, y todos van a estar ocupadísimos negociando con esta gran ciudad. Dice por allí que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, en donde también crucificaron a nuestro Señor. Entonces no hay pierde de cuál es esa gran ciudad, esa gran ramera. Ya lo hemos estudiado, no es otra cosa más que la Jerusalén terrenal, o podemos llamarle la vieja Jerusalén, digamos. Hay cosas obviamente que todavía no están sucediendo, que están por suceder, pero allí va a estar el trono del anticristo, y es desde allí que él va a tratar de establecer su gobierno y su sistema en todo el mundo. Lo va a lograr por un breve periodo de tiempo.
y va a tener a varios reyes aliados con él durante un breve periodo de tiempo también. Así es que la tierra está ocupadísima, adorando al anticristo y viviendo con lujo de libertinaje, porque aquel que al momento detiene o retiene el misterio de la iniquidad ya habrá sido quitado de en medio. Así es que si las cosas están complicadas y si la humanidad está corrompiéndose, imagínense ustedes cuando ya no haya nada que detenga esa corrupción. Bueno, así es que esas son las escenas, los cuadros que tenemos ahora. En el libro de Apocalipsis hemos visto a Jesús manifestarse primero como el rey resucitado, y en esa capacidad, digamos, viene y le da su revelación a las 7 iglesias de los primeros capítulos de Apocalipsis. Luego vemos una revelación de Jesucristo como el Cordero inmolado, y es desde ese ángulo, desde esa perspectiva, que Él visita la tierra con sus justos juicios. Luego vemos, ya llegando al final del periodo de gran tribulación, vemos nosotros al Señor Jesucristo, quien se revela como el Hijo del Hombre que está sentado sobre una nube blanca y que tiene una hoz aguda en su mano. Al final de la gran tribulación, ya el fruto de la maldad de los hombres habrá llegado a su máxima etapa de madurez. Y entonces el Señor va a visitar esta tierra al final del periodo de gran tribulación con esas 7 copas de ira. Todo eso está ocurriendo aquí abajo. Así es que ya la maldad de los hombres está madurando rapidísimo. La gran tribulación y todos esos sucesos van a ayudar a que el proceso de maduración de la maldad de los hombres se incremente, y va a llegar un momento en donde ya el fruto está maduro, y entonces viene el Señor y cosecha a través de un ángel, cosecha el fruto de la maldad de los hombres. Esas uvas son las que Él pisa en el gran lagar de la ira del Dios Todopoderoso, como dice allí la Biblia, y eso es derramado de regreso en estas 7 copas de ira, para que el hombre coseche el fruto de lo que sembró. Los juicios de Dios siempre son justos. Así es que no hay pierde con eso. Bueno, estas son las escenas que estamos viendo que van a suceder aquí abajo. Ahora, allá arriba también están sucediendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, el Señor inserta piezas de información durante el desarrollo del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, sabemos acerca de estos 144,000 que están en pie en el monte espiritual de Sión con el Cordero, ¿verdad? Ese es un grupo aparte de los 144,000 israelitas que están en la tierra y fueron sellados para que no los toque el anticristo. Pero ahí arriba también debe haber mucha actividad, porque pues el arrebatamiento es antes que comience la gran tribulación, y habrá gente alrededor del trono y gente en el trono, y lo que están haciendo es haciendo oración, haciendo intercesión. Recordarán que hay un ángel que toma incienso y lo añade al incensario con las oraciones de todos los santos. Y a lo largo de todo el libro se mencionan las oraciones de los santos. Así es que obviamente cuando Dios mediante nos vayamos en el arrebatamiento, vamos a estar ocupados ahí arriba, mientras el Señor está trabajando con el planeta Tierra. Las bodas del Cordero no se van a celebrar inmediatamente después del arrebatamiento. Creo que sin temor a equivocarnos, y de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis, podemos ubicar las bodas del Cordero también ya al final, digamos, del periodo de gran tribulación aquí abajo, y previo pues a la segunda venida del Señor Jesucristo, seguido de sus santos ejércitos. Quienes van a venir con Jesús son aquellos que están vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. En otras palabras, es la esposa de Jesucristo. Los cristianos maduros son los que van a regresar a reinar con Él por 1000 años, junto con aquellos que
no se dejaron marcar por el anticristo y pagaron esa clase de precio. Pero quiere decir que cuando sea la segunda venida de Cristo, ya los que vienen con Él ya vienen luciendo sus vestidos nupciales, sus vestidos de lino blanco. Entonces las bodas del Cordero pues no fueron recién arrebatados los vencedores, pero sí van a ser antes de la segunda venida, ya más o menos al final pues de la gran tribulación. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, verso 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Jesucristo, del Señor Dios nuestro. Entre paréntesis, ¿oyeron esto? Una gran voz de gran multitud, porque pues ahí arriba están los vencedores, ¿verdad? No solo de las épocas anteriores, sino los que se fueron en el arrebatamiento. Y es hermoso porque no dice muchas voces, una voz, una gran voz. Amén. Una voz unificada. O sea, en toda la gente que se va a haber una sola voz de gratitud y de honor y de gloria al Señor. Y dice, verso 2, esta es la razón por la que están cantando aleluya, dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Hemos elaborado en relación a esto en los estudios anteriores. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y ya no estudiamos lo que va a pasar con la gran Jerusalén, eso está bueno, con la gran ramera, que no es otra más que la Jerusalén terrenal. No estudiamos esos detalles, pero pueden leerlos ustedes en los capítulos anteriores de Apocalipsis. Y bueno, si quieren, pues insertémoslo entre paréntesis, pero el hecho es que esa es la ciudad que está cabalgando, digamos, sobre el poder del dragón, y sobre ella está sentado el anticristo. Y es la persona del anticristo la que va a elevar esa ciudad hasta las alturas, por supuesto de una manera corrupta e ilegítima. Pero interesantemente, los mismos reyes que están con el anticristo se van a voltear en contra de esa ciudad y le van a prender fuego y van a destruir la ciudad. Esto no es otra cosa más que la naturaleza humana al descubierto, ¿verdad? O sea, mientras me sirvas, estamos en buenos términos, pero si dejas de servirme, entonces te ataco, te arruino, te destruyo, y eso es lo que va a pasar aquí con esta ciudad. Ahora, Dios se va a valer de eso para juzgar esa ciudad, por supuesto, porque pues fue la ciudad que aceptó al anticristo como su falso Mesías, ¿verdad? Ok. Así es que, eso nos ubica pues en el capítulo 19, en donde ya la Jerusalén de abajo fue prendida con fuego y todo lo demás. Verso 3, otra vez, Apocalipsis 19, 3. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. El humo de la Jerusalén terrenal, digamos, que es la que se va a corromper hasta el extremo durante la época de la gran tribulación. Si su humo, o más bien, puesto que su humo sube por los siglos de los siglos, eso se está refiriendo a la gente que va a ser lanzada al lago de fuego. Y el lago de fuego va a ser, ya lo vamos a estudiar, va a ser un lugar abierto, expuesto. La gente, los demás van a ver a la gente que está allí. Y es algo pues que va a arder pues por los siglos de los siglos, dice, ¿verdad? Ok, verso 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.
Y aquí podemos ver características de la gente que se fue en el arrebatamiento. En primer lugar, su voz, es como estruendo de muchas aguas. ¿Por qué comparan con agua la voz de todos estos vencedores que se fueron en el arrebatamiento? Porque número uno, fueron limpiados con las aguas de la verdad. Y número dos, es la verdad de la palabra de Dios la que sale por sus bocas, ¿verdad? Y su gratitud y sus justificaciones al Señor Jesucristo. Y lo siguiente dice que esta voz es como de grandes truenos. Y el trueno tiene que ver con el principio de unión. Así es que estos truenos testifican de la gran unión que la gente que se va en el arrebatamiento llegó a tener con el Señor Jesucristo. Pues cada quien en su nivel, pero pues una unión con el Señor Jesucristo. Bueno, espero que estemos ubicados con todo eso. Como ven, pues me estoy saltando algunos detalles porque lo que estamos enfatizando en esta ocasión es a la persona del Señor Jesucristo. Pero cuando llega pues el final de la gran tribulación, el mismo anticristo hace que los reyes de la tierra que están o que estaban con él, se volteen y ataquen esa ciudad y la destruyan y le prendan fuego. Pero es Dios pues juzgando esa ciudad idólatra que sentó al anticristo en el trono y dijo, ese es el Mesías, ese es el Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces, una vez pasa eso, oímos estos cantos de alabanza en Apocalipsis capítulo 19 y miren lo que acontece inmediatamente. Apocalipsis 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ven cómo Apocalipsis ubica las bodas del Cordero al final del periodo de gran tribulación y antes de ese tremendo acontecimiento que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Si dejan un dedo allí, nos vamos a Apocalipsis, más adelante, capítulo 19, verso 14. Y aquí describen la segunda venida de Cristo. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Eso prueba pues que las bodas del Cordero son antes de la segunda venida, porque cuando vienen a reinar con Cristo ya vienen vestidos con sus vestiduras nupciales. Así es que es un cuadro un poco simpático, ¿verdad? Porque se imaginan ustedes a una novia con su vestido de novia cabalgando, lista para la guerra. Amén. Así es que la esposa de Jesucristo, en primer lugar, es una guerrera. Son gente que aprendió a pelear, a batallar. En primer lugar, para ser la esposa de Cristo tuvimos que haber sido soldados fieles a nuestro comandante en jefe, que es el Señor Jesucristo. Haber estado dispuestos a pelear las batallas que nos tocaba pelear. Amén. Y les cuento que perder una batalla no es perder la guerra. Y esta gente habrá perdido batallas porque son seres humanos falibles y mortales e imperfectos igual que nosotros, pero definitivamente no perdieron la guerra. Amén. Y lo segundo, que es la esposa del Señor Jesucristo, pues en primer lugar son soldados. Antes de ser esposa, fueron soldados. Y luego tienen que ser sacerdotes también de Cristo o personas que saben ministrar al Señor. Por eso oímos esta una sola voz diciendo, aleluya, tus juicios son verdaderos. Amén. ¿Cómo sabemos que llegaron a ser sacerdotes para Dios? Porque en el Salmo 45 dice que las vestiduras de bodas de la esposa son de brocado de oro. Y también dice que son bordadas. Si son bordadas, tienen hilos de colores y además tienen hilos de oro entre tejidos o entre bordados, digamos, en sus vestiduras. Y esa es una descripción de las vestiduras del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Con sus colores de azul, púrpura, carmesí y lino blanco e hilos de oro. Así es que la esposa de Cristo es gente que aprendió a ser soldado, gente que aprendió a ser
sacerdote. Además son personas que aprendieron a ser reyes, porque ella viene a reinar juntamente con Cristo aquí a la tierra. Esas cosas se aprenden aquí y ahora, no después de que nos vayamos en el rapto. Amén. Y aprender a reinar significa aprender a gobernar sobre los deseos de la carne y sobre las inclinaciones de la carne, y aprender a pelear la batalla para no dejarnos nosotros sojuzgar y gobernar por las inclinaciones de la carne. Amén. Bueno, en fin, así es que las bodas del Cordero van a ser ya llegando al final del periodo de gran tribulación. Pues la tribulación es aquí abajo, las bodas son allá arriba. Amén. Y antes pues de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, esto no significa que cuando llegamos allá vamos a ser preparados y entrenados para ser una esposa. No, los que están en la esposa llegaron a la esposa aquí y ahora. Pero el Señor arrebata a todo el cortejo nupcial, digamos, ¿verdad? Pero increíblemente, y vamos a llegar hasta esa historia, creo, si no lo hacemos hoy, pues lo hacemos la otra semana. Pero vamos a ver cómo esa gloria que Jesucristo ve en el corazón de los que son su esposa todavía no ha sido hecha visible o manifiesta al resto de la gente. Y cuando sean las bodas del Cordero, esa gloria que está adentro se va a dejar ver. Todos los demás que están convidados a la cena de bodas van a ver la gloria de la esposa del Señor Jesucristo. Amén. Y allí es donde se le van a dar sus vestiduras de lino fino. Ella está vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. En otras palabras, las vestiduras de bodas es el fruto de lo que el Señor hizo en mí. El lino fino son mis obras, lo que yo hice con lo que Jesús hizo conmigo. ¿Me explico? Lo que yo hice, el fruto, el resultado, las acciones que yo hice, porque Dios me dio la salvación y me dio su palabra y me dio su Espíritu Santo y me mostró el camino. Muchas personas creen que el cristianismo se trata de cuánto me puedo yo servir de Dios, ¿sí? Y creen que mientras más milagros recibo de Dios, mayor es mi grado de espiritualidad. Y eso no es cierto. Mayor será su gracia en mi vida y mi responsabilidad por darle las gracias. Amén. Pero lo que me da estatura espiritual es qué hice yo con la palabra de Dios que me fue dada. Y qué hice yo con el Espíritu Santo de Dios que me fue dado. El lino fino son mis obras, lo que yo hice, el fruto, el resultado, la acción que produjo el llevar a Cristo dentro y el estar aprendiendo todos los años que Dios me dio para estar aprendiendo. Amén. Muy bien. Así es que, nuevamente, mucha gente cree que lo más importante es recibir un favor de parte de Dios. Eso es maravilloso, es importante, nos hace conocer un ángulo de Dios que debemos conocer. Pero al final de cuentas, lo que nos va a posicionar eternamente en relación a ese trono es que hicimos nosotros con lo que nos fue confiado. ¿Sí? Amén. Muy bien. Entonces, bueno, aquí tienen A ver, leamos otra vez. Apocalipsis 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muy bien. Ok, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Y me acuerdo hace muchos años leyendo esto a alguien que estaba sentado a la par mía. Estábamos los dos juntos recibiendo la misma lección. Me dice, qué torpe Juan que dispuso que tenía que adorar a ese ángel.
Y recuerdo que yo solo me volteé con la persona que me estaba diciendo eso. Le digo, ¿tú por qué no has tenido un ángel enfrente? Por supuesto que no debemos adorar ángeles, no debemos adorar a la creación de Dios, solo al Creador. Pero pues uno entiende el grado de gloria que debe haber habido en ese ángel, ¿verdad? Así es que yo no juzgo tan feo a Juan como lo estaba juzgando mi amigo. Pero en fin, el hecho es que por supuesto que no vamos a adorar a los ángeles. Y esa es otra de las grandes modas que ha tratado de establecer el diablo en la tierra. Y hay toda una cosa con los ángeles, ¿verdad? Bueno, en fin. Muy bien. Entonces, hagamos un pequeño recorrido histórico también con esto de la esposa del Señor Jesucristo. A la mente carnal no le cabe que Jesús venga a buscar esposa aquí abajo a la tierra, ¿verdad? Amén. Y pues sí, qué amor el del Señor Jesucristo en venir a buscar esposa entre los seres humanos que han caído a causa del pecado y se han corrompido a causa del pecado. Bueno, sí, pero por eso es que Él mismo se puso como el camino para librarnos de esa corrupción y transformarnos y convertirnos, conformarnos a imagen suya y ayudarnos a parecernos más a Él, para poder entonces Él unirse a nosotros en esta unión estrecha, maravillosa de amor, ¿verdad? Qué privilegiados somos como seres humanos. Por eso el diablo odia a la humanidad. El diablo no sé cuánto entienda, pero entiende lo suficiente para saber que Dios trazó un plan eterno, maravilloso para los hombres, para todo aquel que quiera, ¿sí? Abrirle su corazón al Señor Jesucristo y dejar que Jesucristo trabaje en su naturaleza, convirtiéndola y conformándola a imagen suya. Amén. Y eso es algo de lo que debemos estar conscientes nosotros. Entendemos el tremendo privilegio que el Señor nos esté buscando y llamando a ser su esposa. Ahora, continuamente recordamos lo siguiente. No todos los cristianos salvos son la esposa del Señor Jesucristo. Esposa es algo a lo que se crece. Esposa no es un nivel de confianza, madurez, obediencia, lealtad que uno ya tiene el día que el Señor lo salva a uno. No, el día que el Señor lo salva a uno, uno es un niño inmaduro que necesita crecer y madurar. Amén. Entonces, el proceso de crecer y madurar es lo que nos va a llevar a tener esa clase de naturaleza formada en nosotros para tener esa clase de relación con el Señor Jesucristo, ¿sí? Ya que estamos en esto, vámonos al libro de Cantares. Y hemos estudiado Cantares también. De hecho, hemos hecho 2 veces el libro de Cantares, nada más que en dimensiones diferentes. Pero miren, en Cantares capítulo 1, verso 2, ella está describiendo a su amado. En Cantares 1:2. Y exclamando lo siguiente, dice: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Ella está describiendo lo que sabe de él, lo que conoce de él, lo que ha experimentado de él. Dice: con razón las doncellas te aman. Y con razón exclama en el siguiente versículo: atráeme, en pos de ti correremos. Es hermosísimo lo que estoy viendo, lo que estoy experimentando, ¿sí? Pero ella lo está describiendo a él, ¿no? Ahora vámonos a Cantares. Vamos a ver. A ver. Capítulo 4. En el verso 8, él le llama esposa por primera vez en todo el libro de Cantares. Y si entendemos bien lo que estamos leyendo, es entre el capítulo 3 y el capítulo 4 que ellos se casan. ¿Ok? Pero mire, verso 9.
Cantares 4:9. Ahora él, el amado, está hablando de su amada y dice: prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejor es que el vino, tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como que ya habíamos oído esas palabras, ¿verdad? Eso es lo que dice ella de él en el capítulo 1, versículo 3. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Pero ahora en el capítulo 4, versículo 10, él dice de ella: cuánto mejor es que el vino, tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. ¿Qué ocurrió entre el capítulo 1 y el capítulo 4? En ella se formó, creció, maduró la naturaleza, el carácter, la estatura espiritual de su amado celestial. Y ahora él puede verse reflejado en ella. La descripción que él hace de ella es la misma que ella hizo de él al principio. Pero ahora 3 capítulos después, 4 capítulos después, ya se le pegó a ella también. Y de eso se trata. ¿Por qué buscamos pasar tiempo en la presencia de Dios y aprender y conocer y hacer la parte que nos corresponde? Porque queremos a Cristo formado en nosotros. Queremos que un día el Señor Jesucristo pueda verse reflejado en nosotros. O dicho de otra forma, queremos que un día nosotros nos podamos ver en el espejo y en vez de vernos a nosotros mismos, veamos a Jesús. Amén. Ese es cuando llegamos allí, es que el Señor nos toma por esposa, o que nuestra naturaleza puede unirse a la suya de una manera más completa. ¿Lo ven? Así es que en el rapto no se va solo los cristianos que tienen ese nivel de relación con Dios. No, en el rapto se van a ir todos los que estén donde estaban supuestos a estar, no importa dónde los encuentre el Señor cuando sea el arrebatamiento. Amén. Todos los que estén completos. O sea, si el Señor me salvó ayer y hoy es el arrebatamiento, difícilmente voy a estarme quedando corto. Estoy donde estaba supuesto a estar, ¿sí? Si el Señor me salvó hace un año y yo he sacado la tarea, el corto año que tuve para buscar al Señor y lo busqué, no importa cuál sea mi tamaño espiritual, estoy donde estoy supuesto a estar, estoy completo. El Señor me lleva consigo. Si tengo 40 años de conocer al Señor y de caminar con Dios y me encuentro 40 años después donde Dios espera que yo me encuentre, estoy completo, me voy con Él. Pero si 40 años después resulta que el Señor me quería por acá, yo ando como por acá, ¿estoy o no estoy completo? No estoy completo. Y a lo mejor tengo más estatura espiritual que alguien que apenas empieza. Pero a lo mejor esa persona está completa y yo no. A lo mejor yo no estoy donde Dios esperaba que yo estuviera. Amén. Y una vez la hermana Hicks usó esta analogía para ayudarnos a entender esto. Dice, miren, ¿dónde caía el maná y dónde caía el fuego en las jornadas de Israel de Egipto a Canaán por el desierto? Dice, ¿dónde caía el fuego? ¿Dónde caía el maná? Caía en el lugar en donde Israel estaba supuesto a estar, supuesto a llegar, porque pues la columna de nube y fuego iba conduciéndolos. Amén. La columna de nube y fuego los conducía, y donde se asentaba la columna de nube y fuego, armaban el tabernáculo y allí caía el fuego del cielo para encender otra vez el altar de bronce y que empezaran otra vez los sacrificios. Y es allí donde a la mañana siguiente descendía el maná para darles de comer. O sea, el fuego y el alimento van a estar donde nosotros estamos supuestos a estar. Entonces la hermana Hicks lo comparaba con el día del arrebatamiento. Dicen, el Señor nos va a venir a buscar al lugar en donde estábamos supuestos a estar. Allí es donde el Señor va a llegar por nosotros. Si nosotros no estamos allí, pues no nos vamos a ningún lado. Hace sentido, ¿verdad? Tremendo, ¿sí? Bueno, pero
Ya me di cuenta que vamos a tomar más tiempo con esto y que bueno, son temas espectaculares, maravillosos. Pero hablemos un poquito de esto porque igual para la mente natural hablar de la esposa de Cristo es como que suena un poco absurdo, ¿verdad? Para la mente natural. Y sin embargo es el gran privilegio que Dios le da a los suyos. En el Antiguo Testamento, en la dispensación del Antiguo Testamento, Dios llamó a la nación de Israel a ser su esposa. ¿Sí? Dios los llegó personalmente a buscarlos a Egipto, les mandó a Moisés, los sacó de Egipto con mano poderosa y grandes milagros, los hizo pasar por las aguas del Mar Rojo, se los llevó al monte de Sinaí y en el monte de Sinaí les propuso matrimonio. En el monte de Sinaí el Señor les dio su pacto expresado en 10 mandamientos, escritos en tablas de piedra. ¿Qué son los 10 mandamientos? Son los votos matrimoniales. Dios vino a proponerles matrimonio. En otras palabras, a comprometerse con ellos. El matrimonio iba a consumarse o a completarse ya en la tierra de Canaán. Por eso en el libro de Isaías, capítulo 62, verso 4, a la tierra de Canaán le llaman Beula. Beula significa tierra casada, tierra de matrimonio, tierra matrimonial, ¿verdad? Así es que el matrimonio se iba a dar en Canaán, pero Dios se desposó con ellos o quedaron comprometidos para el matrimonio desde el monte de Sinaí. Y ustedes se recordarán las leyes para juzgar el adulterio. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento en la ley mosaica? Ya se consideraba adulterio que dos personas comprometidas, o sea, no se han casado, pero ya están comprometidos o desposados para el matrimonio. Si uno de los dos, le era infiel a la otra persona, el asunto se manejaba como un adulterio y apedreaban a la otra persona. ¿Sí? Por eso Dios fue tan particular y tan celoso con el pueblo de Israel, aún en el desierto, porque fue en el monte de Sinaí que quedaron comprometidos para el matrimonio. Amén. Y entre paréntesis, ese es un principio moral. No puede haber tal cosa, especialmente entre los jóvenes. Si ya están comprometidos con alguien para el matrimonio, o sea, eso es lo mismo que si ya están casados, ¿sí? Si de repente se les va la onda, como decimos en buen castellano, amén, y empiezan quién sabe con qué ideas, ¿sí? Si es con la excusa de que todavía no se han casado, perdón, eso es adulterio, ¿ok? Y Dios lo trata con la misma severidad en la antigüedad, amén. Entonces, para que vean cuán poderoso es este nivel de compromiso. Entonces, en Éxodo 20 viene Dios con el pacto matrimonial y con los votos matrimoniales. Y básicamente les pide matrimonio diciendo, o sea, se desposa con ellos y les dice, me harán ser Jehová su Dios, el Dios que los sacó de la tierra de Egipto, ¿sí? No tendrán dioses ajenos delante de mí. No tomarán mi nombre en vano, se acordarán del día de reposo para guardarlo, honrarán a su padre y a su madre, no hurtarán, no cometerán adulterio, no hurtarán, no cometerán adulterio, se me está yendo uno. No matarás, gracias, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás los bienes de tu prójimo. Esas son las condiciones del pacto, esos son los votos matrimoniales. Y hoy en día los cristianos, yo no sé dónde tenemos la cabeza, porque a veces habla uno de ciertos principios morales y dicen, eso es Antiguo Testamento. Una vez alguien me lo dijo, le dije, no matarás también es Antiguo Testamento. Entonces, no cometerás adulterio también es Antiguo Testamento. Entonces, que ya no vale. Amén. Muy bien, entonces quedaron comprometidos para el matrimonio. Bueno, ahora, vámonos a Deuteronomio 32, versos del 1 al 21. ¿Por qué escogió Dios a la nación de Israel para
convertirla en su esposa en la dispensación del Antiguo Testamento. Y otra vez, ahí vemos, ellos no eran esposa de Dios en Egipto. Allí Dios les llama hijo, cuando dice por medio del profeta de Egipto, llamé a mi hijo. ¿Sí? Dios no les llama esposa en el desierto, durante su peregrinación en el desierto. Hay una cita, creo que en el libro de los Hechos, en donde habla de la congregación en el desierto. Ahí les llama congregación o iglesia. Dios les llama esposa hasta que entran a la tierra de Canaán. Entonces, lo mismo es con nosotros. No somos esposas solo porque ya tenemos la salvación. No, tenemos que dejar que el Señor nos transforme y nos convierta y que Cristo crezca en nosotros y que nos lleve a tener ese nivel de relación con Él. Amén. Dios escogió a la nación de Israel. En Deuteronomio más adelante dice, no por ser la nación más numerosa y más fuerte, sino eran una nación pequeña, pobre, débil, ¿sí? Pero Dios tuvo misericordia de ellos, y todo esto por amor a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, a quienes Dios les hizo la promesa, ¿verdad? Ok, pero en Deuteronomio 32, imagínense ustedes, no han ni siquiera cruzado el río Jordán cuando Dios les dice esto por medio de Moisés. Leamos Deuteronomio 32, pues leamos, vamos a leer una buena porción aquí. A lo mejor a partir del verso, tal vez 9. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. ¿Ok? Ahora miren, verso 15, un gran pero. O sea, eso todavía no ha pasado. Estas son palabras proféticas. Y como les digo, no han ni cruzado el río Jordán, y a Dios les está anticipando lo que va a pasar y cómo va a terminar esto. Pero engordó Jesurún. En otras palabras, engordar literalmente en hebreo significa volverse grueso o grasoso. Eso ocurre cuando hemos recibido muchos beneficios de parte de Dios, pero nuestra gratitud y nuestra respuesta al Señor en forma de obediencia, de devoción, no está a la par de los favores obtenidos por parte de Dios. Entonces engordamos, nos volvemos gruesos. Engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Oigan esto, le despertaron a celos con dioses ajenos. Si Dios no los hubiera tomado por esposa o no se hubiera desposado con ellos, no se utilizarían estos términos. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Ahí estuvo. ¿Qué el menosprecio? ¿Qué genera menosprecio? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la raíz del menosprecio? ¿Cuál es la raíz de todos los problemas? Todos. La ingratitud. ¿Se acuerdan que una vez estudiamos a Adán y Eva y al final cuál fue la raíz de por qué fueron tan indiferentes con los mandatos de Dios de labrar el huerto y guardar el huerto y todo aquello? ¿Por qué Adán fue tan tardo para obedecer? O más que tardo,
Nunca obedeció. ¿O por qué? Y la respuesta tiene que estar en la ingratitud, porque cuando a uno le sirven todo en bandeja de plata, uno no lo aprecia igual. Como las primeras tablas de la ley, ¿verdad? Dios se las dio a Moisés, Dios las escribió. Dios consiguió la piedra, Dios alisó las tablas, Dios escribió sobre las tablas, Dios les dio las tablas a Moisés. Moisés bajó del monte, rompió las tablas. Sube otra vez al monte y esta vez, si leen bien, esta vez Dios le dice a Moisés: oye Moisés, consíguete unas tablas, consigue la piedra, tienes que tallar la piedra y ahora tú tienes que escribir los 10 mandamientos en esas tablas. Cuando bajó con las segundas tablas, su rostro brillaba y esas no las rompió por nada, porque le costaron. Entonces, ese fue el problema del primer Adán, ¿verdad? Su falta de gratitud. ¿Cuál fue el problema de la nación de Israel? Aquí está la palabra clave en el verso 19, menosprecio, ¿verdad? En otras palabras, terminó considerando como poca cosa todos los increíbles privilegios que Dios les había dado. Amén. Solo el hecho de haberlos escogido a ellos como su pueblo y para darse a conocer a todas las naciones de la tierra. Entonces dice, verso 20, y dijo: esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Oigan esto: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Y yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Insensata en el sentido de que a ellos no les fue confiada la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos insensatos sabemos aquí? Está hablando de las naciones gentiles. Está hablando de nosotros. Amén. Y ya Dios se los había anticipado, ya les había dicho: miren, ustedes van a tirarme por la borda. No lo dijo así, dijo: ustedes van a tirar mi ley detrás de sus espaldas, pero básicamente eso hicieron. Así es que yo los voy a mover a ustedes a celos. Y se acuerdan, ya en el libro de los Hechos, los mismos judíos impedían y le hacían la guerra a los primeros apóstoles cuando sabían que ellos estaban predicándole el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Bueno, el hecho es que ellos movieron a celos a Dios. Y qué bueno, porque su defección, dice Pablo en el libro de Romanos, abrió espacio para que nosotros pudiéramos ser injertados en el olivo. Amén. Así es que hasta eso le debemos a la nación de Israel, el haber menospreciado al Señor y el haberlo movido a celos. Porque eso hizo que hubiera espacio para nosotros, los no judíos, los gentiles, amén, para ser injertados, pues. Pero Pablo dice: miren, alégrense, pero sepan que Dios va a volver a injertar sus ramas legítimas y genuinas una vez más en el olivo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Y esto es cuando Dios haya terminado de juzgar la tierra, precisamente para la gran tribulación. Dice: una vez termina Dios con el pecado de los hombres, ellos van a ser injertados de regreso y Dios va a tener una esposa de la nación de Israel, nada más que por don, muy diferente a lo que está haciendo con nosotros. Nosotros vamos camino a la esposa por elección voluntaria. Amén. Pasando por valles, pasando por montes, pasando por desiertos, por noches espirituales, eligiendo por Dios, despojándonos de todos los ídolos que hay en el corazón. Amén. Por elección. Eso nos va a poner en una posición diferente y única. Pero Israel va a ser la esposa de Dios al final, por don, como Dios siempre quiso que pasara. Amén. Pero mire la gran vuelta que hubo que dar. Pero Dios ya sabía y de esa manera abrió pues el espacio para los gentiles, ¿sí? Bueno, pero el hecho es que Dios, oigan los términos que usa. Ya cuando les expliqué lo de la gran ramera y les probé, ojalá, que es la ciudad de Jerusalén, ya vimos esas citas. Podríamos volverlas a leer, pero les voy a dar otras.
Miren cómo Dios habla en términos matrimoniales con la nación de Israel. En Jeremías capítulo 3, verso 1. Jeremías capítulo 3, verso 1. ¿Sí? Y hay profetas en donde Dios dice: yo los voy a juzgar por las leyes de las adúlteras. Y es lo que ha hecho y va a hacer en la gran tribulación con la nación, ¿verdad? De Israel. Ok, Jeremías capítulo 3, versos del 1 al 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer, yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos más. Vuélvete a mí, dice Jehová. Hay una ley en el Antiguo Testamento en donde decía que si una persona le había dado carta de repudio a su mujer, ya él no podía volver a tomar a esa mujer para sí, porque ya la había deshonrado, ¿verdad? Eso es en la dispensación del Antiguo Testamento. Bajo la gracia, bueno, tenemos que entender que Dios puso su misericordia por encima de su verdad. Por eso el propiciatorio está arriba y las tablas de la ley están debajo. Amén. Y en la misericordia de Dios, realmente lo ideal es que si dos personas, si en un matrimonio tuvieron un problema, al final se reconcilien y vuelvan a seguir unidos. Esa es la voluntad más alta de Dios, ¿sí? Pero en la antigüedad se manejaba desde la perspectiva de que si le había dado carta de repudio, tomarla de regreso era una doble deshonra, digamos, ¿verdad? Para la persona. Entonces eso es lo que está diciendo Dios aquí. Dice, nadie toma de regreso a alguien que le fue infiel y la dejó ir. Pero viene Dios con la nación de Israel y dice: pero oye, Israel, tú que hiciste lo mismo, vuelve a mí. Dios está diciendo: aunque yo estoy en todo mi derecho de olvidarme de ti para siempre, sigo diciéndote: vuelve a mí. Amén. Verso 2: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Habla pues de la idolatría y todo lo que hacían, ¿verdad? Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Tremendo, ¿verdad? Y dice: a lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Miren los términos en los que le habla a la nación de Israel, ¿verdad? Tremendo. Bueno, saltémonos al verso 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. Aquí ya está hablando de cuando Israel se ha restaurado. Ya a esas alturas no van a necesitar muebles físicos para acercarse a Dios. Dice: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Esto es después que Dios la haya juzgado. Y esto ha sido como cíclico a lo largo de la historia. ¿Se acuerdan que Dios los juzgó? Juzgó a las 10 tribus del norte cuando mandó a los asirios a destruir sus ciudades y a dispersarlos entre las naciones. 140 años después mandó a los caldeos a destruir la ciudad de Jerusalén
y tomaron cautivos a los de Judá, a los de Benjamín, dispersaron a los demás. O sea, por supuesto que allí esto tiene un cumplimiento en un grado. Volvió a suceder cuando Dios les mandó a Jesús, el esposo, en persona. ¿A qué vino Jesús? ¿Se acuerdan que Él dijo que primero vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Vino a ver si encontraba esposa, si podía comprometerse para el matrimonio con la nación de Israel. Pero pues la nación de Israel lo rechazó. Entonces, como dice más adelante, dice, vino sobre ellos ir hasta el extremo. Dios les mandó a los romanos en el año 70 a destruir la ciudad, a destruir el templo. O sea, ha pasado varias veces. Y yo he estado sentado con personas que dicen, ya no hay más gran tribulación. La tribulación es cuando los romanos destruyeron la ciudad y destruyeron el templo en el año 70. Y mi respuesta es, ok, entonces me imagino que ya estamos en el milenio. Me imagino que a nuestros niños de brazos los podemos poner a jugar encima de la cueva de las culebras y no les van a hacer nada. Y supongo que podemos poner a jugar a un león con un cordero y todos los animales ya no son salvajes, sino que son dóciles. Y supongo que el diablo ya está atado y ya fue lanzado al lago de fuego, así es que no tenemos por qué estar perdiendo nuestro tiempo con el diablo. ¿Lo ven? Y créanme que son... O sea, están bien regadas por el mundo cristiano esa clase de posturas. Amén. Dios va a volver a juzgar a la nación de Israel porque, han prevaricado a cierto grado. Rechazaron a la persona de Jesús hace 2000 años. Pero todavía hay algo que nunca han hecho que van a hacer. Es llamarle Mesías a otro. O sea, hasta ahí no han llegado, pero es allí a donde van a llegar. Y entonces Dios va a juzgar. Amén. Ok, pero cuando Dios haya terminado de trabajar con ellos, y ahí nos vamos a detener, porque pues primero tenemos que estudiar la segunda venida de Cristo, y de esto viene cuando Cristo ya vuelve, la manera como va a limpiar de su pecado a la nación de Israel y cómo les va a abrir los ojos y los va a restaurar en el milenio. Israel llegará a ser lo que nunca ha sido y Dios siempre quiso que fuera. Ahora, ustedes y yo vamos a tener el privilegio de enseñarles a ellos los caminos de Dios, porque nunca los quisieron aprender de otra manera. Pero dice en aquel tiempo, verso 17, Jeremías 3:17, llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Cuando Dios ya finalmente los restaure, ¿verdad? En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Eso es lo que va a ocurrir después que Dios juzgue su pecado en la gran tribulación, ¿sí? Pero sigue hablando, ¿verdad? Y dice verso 20, otro gran pero, ¿verdad? Pero, ya Dios les dijo cuáles son sus planes para Israel en el futuro. Pero, como la esposa infiel, abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Y añade lo siguiente, dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Bueno, ese es ya Jeremías hablando. Amén. Pero ahí tienen pues, o sea, miren los términos en los que Dios se refiere a Israel. Dice, yo vine a ustedes como en el verso 14, porque convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, ¿verdad? Por eso la llama adúltera, ramera, y nuevamente la única ciudad en toda la Biblia a la que Dios llama ramera es a la ciudad de Jerusalén. Ahí no hay pierde. Ok,
hagamos, ya se nos está acabando el tiempo. Ya no vamos a poder hacer mucho porque me los iba a llevar a Oseas, pero les tengo que leer 2 capítulos enteros ahí de Oseas. Pero nuevamente, bueno, si quieren, resumámoslo y seguimos la otra semana. Vámonos a Oseas. Ahorita estoy explicándoles cómo Dios llamó a la nación de Israel en la antigüedad para hacer esta su esposa. ¿Sí? Estamos trazando esta cosa de esposa. Muy bien. En Oseas capítulo 2, verso 1, dice: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruhama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. ¿Ven? Otra vez está hablando en estos términos. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Está hablando de Israel. ¿A qué se refiere con esto? A que los padres le enseñaron a la siguiente generación o a sus hijos a alejarse de Dios, a ser infieles a Dios y a buscar la idolatría de las demás naciones. Por eso dice: sus hijos son hijos de prostitución. Verso 5: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y Dios va a tener que utilizar los espinos de la gran tribulación para que eso pase, ¿verdad? E Israel se vuelva a Dios. Bueno, habla de su idolatría, pero dice en el verso 14, dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en el día, como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, o mi esposo, y nunca más me llamarás Baali, o mi señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Y obviamente esto va a pasar en el milenio, porque en el verso 18 dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Eso es ya en el milenio. Pero dice: la voy a llevar al desierto. Israel ha tenido que pasar por varios desiertos a lo largo de su historia, ¿verdad? Desiertos morales, espirituales, emocionales, pero el desierto más grande va a ser este periodo de gran tribulación, en donde va a haber grandes catástrofes que Dios va a estar administrando desde los cielos con la intención de hacerlos volverse a Dios. Bueno, capítulo 3, verso 1. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y eso va a ser al final, ¿verdad? Así es que pues Dios va a tener una esposa de la nación de Israel al final. El capítulo 3, eso se ha predicado mucho acá, pero los comentaristas, yo creo que todos coinciden en que
Dios más adelante le pidió a Oseas casarse, ¿se acuerdan? Y tuvo a estos hijos simbólicos, Lo Ruhama y Lo Ami. Y entonces aparentemente su mujer le fue infiel, porque él se casó con una mujer que ya era infiel. Todo esto era profético para dar una lección a Israel. Y su mujer le fue infiel y se fue de la casa y se fue, ¿verdad?, con otros hombres. En el capítulo 3, Dios le dice: ve y toma a una mujer infiel, a una mujer adúltera, y cásate con ella, porque Israel ha sido infiel conmigo, ha cometido adulterio espiritual, pero yo voy a llegar hasta el final, pero me voy a casar con ella. Y bueno, pues la encontró en el mercado de esclavos, porque la compró por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, ¿verdad? Y le dijo a Oseas: ve y cásate de regreso con ella y tómala de regreso, porque eso es una señal de lo que yo voy a hacer con Israel al final de los días. Amén. Pero lo que estoy tratando, tenemos que regresar a eso, pero lo que estoy tratando de enfatizar es de cómo Dios le llamó esposa y le llama esposa a la nación de Israel. Amén. Nada más que hoy la movió a celos con un pueblo insensato. Gracias a Dios. Amén. Y hoy pues está trabajando con nosotros. Entonces la otra semana vamos a ver, a seguir hablando de este concepto pues de esposa, nada más pues en conexión con nosotros. ¿Sí? Bueno, hasta allí pues. Gracias a Dios. ¿Verdad que es muy emocionante entender estas cosas, verdad? Y a mí lo que hace esto conmigo es que enciende mi corazón de gratitud por el tremendo privilegio que Dios nos da como hijos suyos, de ser hechos uno con Él. Amén. Pero nuevamente, eso no sale automático. Es algo a lo que tenemos que crecer. ¿Sí? Bueno, gloria al Señor. Dejémoslo allí, seguimos la otra semana, Dios mediante. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias, Señor, por tus caminos, tus propósitos, el amor con el que nos amas, el amor con el que amas a tu creación, Señor. De tal manera amaste al mundo que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aún el creer en Cristo es algo que te debemos a ti, porque nadie puede venir a Jesús si el Padre que le envió no le trajere. Así es que gracias por habernos atraído. Gracias, Señor, por Jesús en nuestra vida. Y gracias por desposarte con nosotros, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que estamos desposados contigo, lo sabemos. Somos tuyos. A lo mejor las bodas no se han celebrado todavía, pero ya te pertenecemos a ti. Ayúdanos a vivir con esa conciencia, con ese celo, con ese cuidado. Ayúdanos a serte fieles, sabiendo que hemos sido desposados con un solo esposo. Ayúdanos a serte fieles, Señor Dios, a darte a ti nuestra obediencia, nuestra devoción, nuestro deseo. Bendito Señor, gracias. Gracias por tu plan maestro para la nación de Israel. Gracias por tu plan maestro para las demás naciones de la tierra. Gracias por abrirnos tu palabra, abrir nuestro entendimiento y ayudarnos a ver estas cosas tan maravillosas. Ayúdanos pues a serte gratos, a serte fieles y a vivir una vida que honre el llamado que nos has hecho, Señor. Gracias por este día, una vez más por tu palabra, por tu presencia. Oramos que dé mucho fruto en nuestros corazones y a ti te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga.